Muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien, agradeciendo a todos por acompañarnos en este espacio. El día de hoy nos acompañan Lyndon Winston J. Huffington. Él el día de hoy nos va a hablar acerca del tema de regulaciones sobre sostenibilidad y transición energética en turismo. Para que lo conozcamos un poquito más, les voy a hacer la presentación acerca de su perfil. Lyndon es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctorando en Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas de la Universidad de Almería, España, y magíster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Melbourne, Australia, título obtenido en calidad de becario de Colfutura y de la International Bar Association, IBA. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo y en Derecho Minero Energético, ambas otorgadas por la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector público colombiano, donde ha liderado proyectos de desarrollo territorial y del sector energético. Su trayectoria profesional incluye la formulación de conceptos jurídicos especializados, el asesoramiento integral en asuntos regulatorios y la investigación aplicada en materia de derecho de la energía y políticas públicas. Actualmente se desempeña como coordinador del Observatorio de Transición Energética y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde impulsa iniciativas académicas y de análisis técnico sobre la transición energética justa, la regulación del sector eléctrico y el desarrollo de renovables en América Latina. Es miembro activo del Instituto de Regulación Minera, Energética y Petrolera, IRA, y de la Asociación Iberoamericana de Derecho a la Energía, ASAE, y de la Asociación Iberoamericana de Regulación, ASIER. Así que démosle la bienvenida a Lyndon, quien nos va a hablar pues sobre este tema. Cualquier duda o inquietud, tenemos los micrófonos abiertos y el chat para que pues dejen sus preguntas, y al finalizar la sesión, nuevamente les recordamos que tenemos la grabación para quienes no puedan ver esta sesión completa, la vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenido, Lyndon, y adelante. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, Jamie. Muchas gracias a Cotur por esta invitación y a todos los que están conectados muy temprano hoy desde la fría Bogotá en un día lluvioso. Bueno, voy a compartir mi pantalla para hablar un poco sobre estos temas que de la mano de la asociación hemos querido traerles a ustedes a efectos de ir conversando sobre la importancia de tener ya en el radar el concepto de desarrollo sostenible y transición energética y ver cómo desde nuestras organizaciones podemos tomar acciones y adelantar iniciativas que permitan no solamente garantizar ese equilibrio y balance entre nuestra actividad económica, el componente social y ambiental, sino también aprovechar y tomar ventaja también de esas herramientas que existen en el esquema normativo actual que permiten obtener beneficios muy interesantes para las organizaciones que le apuesten a la transición. Jamie, ¿podrías confirmarme si me ven bien en la pantalla? ¿Si ven la presentación? Está un poquito como trabada, parece como que se está presentando, pero todavía no vemos nada. Dame un segundo, entonces. Veamos por aquí. ¿Ahora sí? Estamos viendo como la pantalla de Meet. No, entonces no está. Dame un segundo. Dale. Listo, ahora sí la estamos viendo. Estamos en la diapositiva que dice la consulta previa en Colombia. No, pero esa no va a ser. La otra clase, la clase de las 10. Entonces, dame un segundo ya. Ya la cerramos. Bueno. Y vámonos directo a esta ventana. Ahora sí. Sí, ya la estamos viendo. ¿Listo? Desarrollo sostenible y transición energética. Esa es. Listo. Bueno, entonces, con ese pequeño lapsus de la tecnología, principalmente unos disclaimers que a veces son incómodos, pero necesarios. Por supuesto, las opiniones que yo comparto durante este espacio no comprometen ni a la universidad, ni a las organizaciones ni empresas con las que yo trabajo. Posteriormente yo le compartiré a través de Jamie esta presentación que es para uso académico. Ustedes pueden tomar todas las referencias que deseen de esta presentación, pero por supuesto utilizando la correspondiente citación.
Y finalmente, la vigencia de la información. Nosotros como docentes de la universidad estamos muy juiciosos en actualizar la información, por lo cual los datos que ustedes pueden tomar de ahí son datos actualizados al día de ayer. ¿Listo? Y aunque pena Reglas. contigo, es Sí. que como que ya no está la presentación, no sé si es mi internet o, pero no me aparece la presentación. No sé si me aparece como si no estuvieras compartiendo nada. Veamos a ver. ¿Ya? Sí, ahora estamos viendo la diapositiva de reglas básicas del conversatorio. Perfecto. Entonces, la idea de este espacio, que es bastante corto, la idea es de que tengamos una conversación y yo les presente los temas más o menos hasta las 8:40 y después de eso poder tener un espacio de preguntas y respuestas, es que sea eso, una conversación. La participación activa, por supuesto, el respeto mutuo, todas las opiniones son bienvenidas, ninguna pregunta es tonta ni redundante, por supuesto, estamos muy prestos a aclarar cualquier duda sobre estos conceptos y naturalmente también a responder inquietudes específicas sobre cuáles pueden ser las problemáticas y asuntos que ustedes estén trabajando al interior de cada organización en particular. ¿Qué aprenderemos durante este espacio? La idea es conocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre el desarrollo sostenible que nos tienen hoy hablando de sostenibilidad. Ustedes dentro de su sector ya han tenido la oportunidad de conocer la política del turismo sostenible que el Ministerio del Comercio ha lanzado hace varios años ya y que sigue promoviendo a nivel nacional. Y tenemos que entender naturalmente cuál es el origen del concepto, cuál es su marco normativo desde el derecho internacional, por qué hablamos de eso en Colombia y cómo este concepto ha derivado hoy en el ajuste de la regulación de un sector tan específico como lo es el sector de la energía para estar hablando de la necesidad de una transición energética. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿Alguno tiene alguna referencia? Quisiera tomar la vocería, pues lanzar una respuesta sobre qué es el concepto de desarrollo sostenible. Está temprano y estamos tímidos, pero el micrófono está abierto para todos. Bueno, entonces, desde un análisis histórico, el concepto de desarrollo sostenible surge de la necesidad de equilibrar varios componentes: el componente económico, el componente social y el componente ambiental. Y eso es lo que conocemos nosotros como el triángulo de la sostenibilidad. Es ese equilibrio necesario entre el desarrollo de las actividades económicas, el desarrollo de las actividades sociales y la consideración específica de la importancia del medio ambiente y la gestión de esos recursos que en muchos casos son limitados. En ese sentido, ya nuestros países, en el contexto de Naciones Unidas, se sentaron para identificar que no era necesario solamente hacer un catálogo entre países ricos y pobres, entre países desarrollados o subdesarrollados, ya que con anterioridad teníamos una única métrica que nos decía cuándo un país era rico y cuándo un país era pobre, que era el Producto Interno Bruto. En este contexto, ya tenemos que pensar en diferentes dimensiones que implican una dimensión económica que naturalmente responde a esa necesidad de continuar avanzando en materia de desarrollo para lograr brindar servicios esenciales y básicos a nuestras sociedades y comunidades. Una introducción de tecnologías limpias en todos los sectores que garanticen eliminar o reducir o mitigar al máximo posible las emisiones de CO2 y un acceso universal a servicios públicos. Es decir, que los nuevos desarrollos y el desarrollo en el contexto de la sostenibilidad no puede dejar a nadie atrás. Debe brindar herramientas para que tengamos igualdad de oportunidades en acceso a servicio público y universalidad en el acceso a estos servicios. De la mano de esto vamos a tener una relación inexorable con la dimensión social. Esta dimensión social que nos dice, tenemos que buscar, en primer lugar, buscar evitar a todo costo que el desarrollo genere escenarios de inequidad, es decir, evitar acumulación no solamente de riqueza, sino de bienes, servicios públicos esenciales, derechos fundamentales incluso, en unos pocos y dejando al margen un grupo minoritario dentro de la población. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar mecanismos de participación de las comunidades, formular políticas públicas que introduzcan elementos como la calidad de vida, como la justicia social y como aspectos fundamentales la autonomía y la libertad.
Y junto a ello vamos a tener un componente ambiental o una dimensión ambiental bastante importante. Esta dimensión ambiental básicamente nos dice que tenemos que buscar una protección al medio ambiente en todos los escenarios y en todas las actividades, tanto económicas como sociales que desarrollemos. Esto implica una reducción de CO2, pero también de otros gases contaminantes, y asimismo el acceso al medio ambiente como un bien y servicio universal que está dispuesto para el servicio de la humanidad, pero que debe tener unos criterios de balance, equilibrio y proporcionalidad y racionalidad en su uso y su aprovechamiento. Y es de ahí de donde tenemos el concepto de transición. Transición, ¿qué nos está diciendo? Es una migración de unos modelos más sostenibles que requieren unos cambios sistemáticos o sistémicos en las formas en que producimos, consumimos y nos relacionamos con el planeta. Entonces, nosotros, particularmente desde el sector de la energía, hemos tenido múltiples transiciones energéticas. Los que ya somos más viejitos, sabemos y conocemos cómo fueron las primeras formas de energía. Generábamos energía, teníamos una lámpara de queroseno en la casa, teníamos leña y carbón, luego migramos a unos combustibles fósiles que eran la fuente primaria de energía, utilizábamos petróleo, utilizábamos gas, luego migramos a una fuente mucho más limpia para el caso colombiano, que es el aprovechamiento del recurso hídrico, y construimos grandes centrales hidroeléctricas que son las que aún hoy generan la mayor proporción de energía del país. Sin embargo, esa invitación a la transición es pensar en nuevos servicios modernos, asequibles, confiables y seguros que garanticen siempre que tengamos abastecimiento de recursos energéticos, pero teniendo en cuenta ese componente ambiental. Ahora bien, cuando tenemos el concepto de desarrollo sostenible como un todo, tenemos que analizarlo en dos universos muy puntuales. De un lado, el concepto mismo de desarrollo y por otro, el concepto de sostenibilidad. Y desde las teorías orgánicas del desarrollo, como yo les decía, tenemos autores que hablan de que el desarrollo es básicamente crecimiento económico. El crecimiento no es solo un medio para alcanzar el desarrollo, sino el fin mismo del desarrollo. Es decir, la obtención, la acumulación y la generación de riqueza deben ser las fuentes y los motivos que inspiren tanto la política pública desde el derecho internacional como desde el derecho nacional, como desde el ordenamiento jurídico local. Sin embargo, autores más modernos, como por ejemplo Amartya Sen, nos dicen desarrollo debe ser entendido como libertad. La pobreza y la falta de oportunidades económicas son obstáculos para el ejercicio de libertades fundamentales. Entonces, desarrollo va a significar expandir las libertades de todos los seres humanos. Y le pusimos un apellido, que es sostenibilidad. Sostenibilidad significa, ustedes cuando por ejemplo tienen una relación sostenida en el tiempo, significa la capacidad de mantener o preservar algo a lo largo del tiempo. Y en este contexto vamos a querer mantener o preservar el componente ambiental y social, lo que implica naturalmente un uso racional de los recursos naturales, de manera que no se comprometa su disponibilidad para las generaciones futuras. Este es el punto de partida. Los recursos naturales en el mundo son finitos y son escasos, y tenemos ecosistemas que son muy frágiles que tenemos que proteger. La sostenibilidad implica entonces la necesidad actual de buscar garantizar la regeneración de esos ecosistemas, implica tomar decisiones en materia de consumo, producción y uso de recursos teniendo en cuenta los impactos que tenemos a mediano y largo plazo. Entonces, vamos a buscar, sí, un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico tiene que generar riqueza equitativa y sin dañar, y por el contrario, buscando recuperar o reparar el medio ambiente en todos los casos. Estamos en Naciones Unidas, estamos todos los países sentados en una plataforma ya posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y vemos que hay una necesidad de una definición única sobre el concepto. Es decir, no podemos seguir utilizando diferenciaciones o criterios dispares para poder saber a qué nos referimos cuando utilizamos o acotamos el término desarrollo sostenible. Y es ahí donde sale este informe, que es el punto de partida para analizar la sostenibilidad, que es el informe Brundtland de 1987.
Es un informe que está elaborado bajo el liderazgo de la primer ministra noruega Gro Harlem Brundtland y que nos da la definición puntual que dice: el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Y parte de ahí el concepto de lo que hoy se conoce como equidad intergeneracional, que implica una necesidad de responder éticamente a todos los impactos que podemos tener en nuestra huella antropocéntrica para las generaciones venideras. Es necesario avanzar en materia de protección ambiental a efectos de preservar los ecosistemas. Entonces, como yo les decía, se forma el triángulo economía, sociedad y medio ambiente, y asimismo la necesidad de planificar de manera responsable las decisiones de futuro. Es decir, las decisiones de hoy van a determinar las oportunidades ambientales del mañana para nuestros descendientes, y por tal necesitamos un compromiso global que reúna a actores públicos, a actores privados en la mesa para poder conversar sobre estos temas. A partir de estas nociones surgen, por supuesto, los debates también en el sector privado. Y es ahí donde tenemos publicaciones muy importantes como Nuestro Futuro en Común, que es una publicación en paralelo que genera la Organización Privada para el Desarrollo, es decir, el conjunto de actores privados, las grandes empresas, las grandes multinacionales, en el que dicen, naturalmente nosotros también tenemos una apuesta para la sostenibilidad, y construyen de primera mano, también en la plataforma desde el derecho internacional privado, el concepto de responsabilidad social. Ese concepto de responsabilidad social trae esta perspectiva de sostenibilidad y nos acota la necesidad también de priorizar en la agenda no solamente el desarrollo económico, sino también involucrar el componente social y el componente ambiental en la planificación y en la implementación de acciones en cada uno de nuestros instrumentos de desarrollo a nivel organizacional. Entonces, partimos de unos principios fundamentales. Tenemos que tener autosuficiencia regional, capacidad de las regiones para satisfacer sus necesidades, es decir, empezar a mirarnos entre nuestras regiones en los que tenemos mayores similitudes. No solamente similitudes desde el punto de vista geográfico, sino también desde el componente de identidad, desde el componente de similitudes ecosistémicas, incluso las barreras del lenguaje. Y es aquí donde empiezan los grandes fenómenos integracionistas a masificarse, no solamente la Unión Europea como un ejercicio de integración, sino también iniciativas en África, en Oriente Medio. Aquí en nuestras jurisdicciones y en Latinoamérica tenemos iniciativas como la Comunidad Andina de Naciones, en su momento tuvimos Mercosur, el mercado regulado de Centroamérica. Todas estas iniciativas que buscan mirarnos a los que tenemos más cerca y ver cómo podemos garantizar autosuficiencia en la gestión de nuestro medio ambiente, de nuestra economía y de nuestras sociedades. La importancia de la naturaleza. La naturaleza no es solo una fuente inagotable de recursos, sino es un sistema vital indispensable. Y la equidad social, buscando que no mejoremos solamente la calidad de vida de algunos pocos y un grupo selecto de ciudadanos, sino promover también justicia social. Esto pasó en 1987. Sin embargo, llegamos al año 2000. El mundo está en un año bastante disruptivo. Teníamos bastante incertidumbre sobre si se iba a acabar el mundo. Habían muchas teorías conspirativas alrededor de eso. Pero pasa algo mucho más importante y es la masificación del Internet. En el año 2000, ya estos documentos que se quedaban en la biblioteca de las universidades, que muy pocas personas leían, llegan al acceso de la sociedad civil y los grupos de interés empiezan a reclamar la necesidad de plasmar esos objetivos de desarrollo sostenible o ese concepto de desarrollo sostenible en unos objetivos específicos en el marco de Naciones Unidas que comprometan no solamente un discurso hacia la sostenibilidad, sino también recursos para poder garantizarla. Y es lo que conocemos como los primeros objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos de desarrollo del milenio se construyeron en el año 2000 y buscan básicamente 8 propósitos de desarrollo humano que se deben de cumplir al año 2015. Estos propósitos ustedes los están viendo en pantalla: erradicar pobreza, lograr enseñanza universal, igualdad de género, reducir mortalidad infantil, mejorar salud materna, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, entre muchos otros.
Estos objetivos naturalmente traían unas metas para cada uno de los países que tenían que cumplirse, como yo les digo, hasta el año 2015. Llega el año 2015 y tenemos el informe de resultados. Voy a leerles solamente dos de ellos para que ustedes vean cuál es la magnitud y cuál fue en verdad la efectividad de las iniciativas que se lograron en este primer ejercicio de objetivos de desarrollo del milenio. A nivel mundial, la cantidad de personas que viven con pobreza extrema se redujo en más de la mitad, cayendo de 1.900 millones en 1999 a 836 millones en el 2015. ¿Esto qué nos dice? Todos en Naciones Unidas en este momento se levantaron, aplaudieron de pie. Sin embargo, tenemos que leer en detalle qué significa pobreza extrema en el contexto de Naciones Unidas. Pobreza extrema significa personas que viven con más de $2 por día, y esto entonces, para nosotros desde la perspectiva académica, genera bastantes preocupaciones respecto a cómo estamos midiendo la gestión del desarrollo sostenible. Otro dato importante, por ejemplo, la cantidad de personas de clase media trabajadora que vive con más de $4 por día se triplicó entre el 91 y el 2015. Entonces, para nosotros, que hoy en día somos conscientes del impacto de estos resultados, esto es una primera evidencia del fracaso del Pacto Global. Sin embargo, estamos en Naciones Unidas y somos muy optimistas. Entonces, en lugar de pensar en estos 8 objetivos que teníamos por aquí, vamos a lanzar 17 objetivos y les vamos a cambiar el nombre, que se llaman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ustedes todos han tenido la oportunidad de ver este círculo de colores en el que tenemos 17 objetivos con los que nosotros como países sentados en el marco de Naciones Unidas vamos a establecer metas, compromisos y asignación de recursos para erradicar, o más bien, para garantizar la sostenibilidad o el desarrollo sostenible en nuestras naciones. Primero, fin de pobreza. Segundo, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, y llegamos a uno que no teníamos con anterioridad, el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. Bueno, ustedes podrán ver todos los demás: trabajo decente, industria, innovación, infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, acción por el clima, etcétera, etcétera. Como estamos hablando de transición energética, vamos a tener que desde el 2015 tenemos una obligación como Estado que nos dice, tenemos un objetivo de desarrollo sostenible número 7 que se llama energía asequible y no contaminante. ¿Y cuál es el punto de partida para poder entender cuál es el alcance de este objetivo? Entre 1900 y el 2010, el número de personas con acceso a la energía, o a la electricidad más bien, aumentó en 1.700 millones. Sin embargo, si nos sentamos en una mesa con 7 personas, una mesa de 7 puestos, una de esas personas aún no tiene acceso a la electricidad, y esa persona tiene unas características muy puntuales. Esa persona es una persona que vive en un área rural y es una persona que vive en un país en vía de desarrollo o un país en el contexto de Naciones Unidas subdesarrollado. Entonces, vamos a darnos cuenta y vamos a constituir un nuevo concepto que es el de pobreza energética. Es decir, hay personas en altas condiciones de vulnerabilidad y la ausencia del acceso o la posibilidad de acceder a recursos energéticos limpios, seguros y confiables hacen que esa vulnerabilidad se acrecente en mayor medida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? La energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático. Todos estamos en la apuesta contra el cambio climático. Nosotros en nuestras jurisdicciones vemos cómo cada vez las sequías son más intensas y los inviernos son más intensos. Entonces, el cambio climático es una realidad que nos toca a todos. Sin embargo, el sector de la energía representa alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es decir, somos más de la mitad de la generación de gases de efecto invernadero. Y eso es una preocupación muy importante que señala que naturalmente el sector energético es uno de los grandes responsables y es uno de los primeros en tener que tomar acción respecto a la gestión y la toma de decisiones en materia de cambio climático. Cuarto, los que tenemos la energía tenemos dos comportamientos que son bastante irresponsables. Uno, no tenemos conciencia del ahorro, y dos,
perdemos mucha energía en su producción y en sus diferentes fases dentro de la gestión del recurso. Y eso es lo que conocemos como eficiencia energética. Tenemos muy malos estándares de eficiencia energética y tenemos que avanzar en mejorar ese estándar de eficiencia en un 14% a nivel mundial. Y último, pero no menos importante, el 40% de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, hoy dependen de combustibles insalubres y contaminantes para cocinar. ¿Qué es un combustible insalubre y contaminante? Pues naturalmente es un combustible, una fuente de cocción que no cumple los estándares y que genera contaminación intradomiciliaria. Entonces ustedes me van a decir, ay, pero es que tomarse el sancochito en leña es delicioso de vez en cuando, pero ese de vez en cuando para muchas personas es una situación continua. La cocción con leña, la cocción con carbón y peor aún, la cocción con residuos sólidos o basuras es una preocupación mundial, ya que 3.000 millones de personas hoy en día aún utilizan esas prácticas. Ante la ausencia de recursos energéticos limpios y seguros, la opción y la alternativa para la cocción va a ser naturalmente estas fuentes que son contaminantes. ¿Quiénes son las mayores perjudicadas en este escenario? Pues las mujeres, madres que cumplen las labores del hogar, que se encargan de recoger la leña, cocinar con el carbón, cocinar con los desechos, y que a partir de los índices de contaminación intradomiciliaria está comprobado que de ese 40%, 90% son mujeres y en ese caso 70% de ellas van a tener alguna manifestación de cáncer de seno, cáncer de pulmón o cáncer de pleura, lo cual debería generarnos unas preocupaciones bastante significativas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Hoy sí o sí dependemos de los combustibles fósiles y esto genera cambios, como lo conocemos todos, dramáticos en nuestro sistema climático. A 2030 tenemos que buscar acceso universal de energía, es decir, nuestros nuevos objetivos de desarrollo sostenible y nuestro objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es el que inspira el concepto de transición energética, se tiene que cumplir entre el 2015 y el 2030. Y para eso necesitamos invertir en fuentes de energía limpia. Ya Naciones Unidas nos dice cuáles deben ser esas fuentes de energía limpia. Energía solar y energía eólica, entre algunas otras. Y adoptar estándares de eficiencia. Entonces tenemos como retos expandir infraestructura, mejorar tecnología, pero tecnología que sea limpia, y ayudarnos entre países para garantizar estas situaciones de mejoría. Entonces nuestras metas, cada objetivo tiene que tener una meta natural y nuestras metas van a ser garantizar acceso universal. Acceso universal quiere decir acceso al 100% de la población a servicios energéticos que sean asequibles. ¿A qué se refiere la asequibilidad? Al precio, es decir, la tarifa de la energía debe ser tal que no permita o no conduzca a sacrificar la materialización de otros derechos fundamentales. Entonces, yo no debería dejar de estudiar, no debería dejar de comer, no debería dejar de pagar mi salud y mi pensión para poder pagar un recibo de la energía. Deben ser fiables, confiables, seguros. Es decir, yo debo tener recurso de energía cuando tengo acceso a ella 24 horas, 7 días a la semana, es decir, sin intermitencias y sin interrupciones. Y modernos, es decir, fuentes que introduzcan el componente tecnológico, nuevas prácticas y nuevas tendencias, particularmente en el caso colombiano y en la legislación colombiana, para los que estén más interesados, nuestras normas de energías renovables son la norma Ley 1715 y la Ley 2099. Estos dos instrumentos normativos nos van a decir cuáles son los recursos energéticos modernos. Los recursos energéticos modernos para Colombia son la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, el hidrógeno y la energía de los mares. Entonces van a ser nuestras principales fuentes. Y vamos por partes sobre esta primera descripción para ir cerrando nuestras ideas. Primero, asequibilidad.
Colombia y los que estamos en la región Caribe sabemos que hay un gran problema de asequibilidad. Prendemos el noticiero todos los días al mediodía y sale una persona en Barranquilla, en Santa Marta o en alguna región, en alguna ciudad del Caribe colombiano y nos dice, la preocupación y mi gran preocupación hoy en día es pagar mi recibo de energía. Soy del estrato 1, no tengo mayores servicios, pero debo pagar un recibo de 500.000 pesos. Entonces ahí uno se pregunta, ¿dónde está el componente de la asequibilidad? Esa persona de entrada manifiesta, estoy dejando de comer y alimentar mi familia porque soy del estrato 1 y tengo que pagar un recibo de energía de 600.000. Entonces, adicionalmente nos dice, tengo o vendo bonais, bolis, el nombre que ustedes quieran darle, y tengo que comprar hielo adicionalmente porque el servicio de energía se me va 2, 3, 4 horas al día. Entonces uno empieza a decir, ¿dónde está el componente de fiabilidad? Y la respuesta desde la política pública va a ser naturalmente una respuesta introduciendo el componente de modernidad. Es decir, brindando nuevas alternativas para que las comunidades tengan acceso a la energía desde nuevas fuentes. Fuentes que tenemos que decir, solar, eólica, entre otras, tienen una condición muy particular. Y es que son fuentes que son limitadas y son fuentes que en algunos escenarios son intermitentes. Nosotros en Bogotá tenemos luz del día básicamente 8 a 9 horas. En algunas regiones del país tenemos intensidad energética, por ejemplo, en La Guajira podemos generar energía solar por varias horas del día, pero cuando cae la noche no podemos generar energía solar. Y es ahí donde tenemos que garantizar el componente de fiabilidad y tenemos que tener una fuente de respaldo para esa energía. Esa fuente de respaldo, en el caso colombiano, hasta el día de hoy, son las plantas de generación térmica. Las plantas de generación térmica son aquellas plantas de generación que utilizan gas, principalmente en Colombia, ya que hemos desmantelado la mayoría de las plantas que utilizaban carbón, para garantizar que nuestro sistema no se apague. Entonces, tenemos algunas preocupaciones muy importantes en la ruta de la transición. Tenemos que aumentar la proporción de energía renovable en las fuentes energéticas, duplicar la eficiencia energética y garantizar que efectivamente logremos la materialización de todos estos compromisos. ¿Dónde están estos instrumentos? Somos parte del Acuerdo de París. En la Ley 1844 de julio del 2017 escribimos, ratificamos el compromiso de luchar contra el cambio climático en América Latina y asimismo estos objetivos de desarrollo sostenible están consignados en un documento COMPES, que es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, en el que se establece cuál va a ser la hoja de ruta para la Estrategia Nacional de Implementación en el COMPES 3918 de 2018. Estos marcos normativos, naturalmente, junto con los instrumentos nacionales en materia de cambio climático y sostenibilidad, son los que hoy hacen que tengamos una obligación como Estado de avanzar hacia la transición energética. Y para ir cerrando, esta es la fotografía de lo que deberíamos tener si lográramos la materialización de todos esos objetivos, esas metas en materia de energía en el rol y en el contexto del desarrollo sostenible. Tendríamos por aquí diferentes fuentes, energía solar, energía eólica, paneles solares en nuestras casas, alumbrado público inteligente, datos abiertos, Internet de las cosas, control y seguridad inteligente, vehículos eléctricos y puntos de carga, control de los desperdicios, calidad del agua, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una gran preocupación aquí y es que naturalmente esta es la fotografía que desde el derecho internacional nos han dicho, este es el deber ser de cómo debería verse una ciudad. Este modelo aplica muy bien si nosotros tenemos, por ejemplo, una ciudad grande, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Muchos de nosotros diríamos, wow, este es el ideal. Sin embargo, el componente de sostenibilidad, como yo les decía antes, no puede dejar a nadie atrás. Y este componente de sostenibilidad implica tener en jurisdicciones tan diversas y biodiversas como la nuestra, perspectivas diferentes, cosmovisiones diferentes y decisiones en materia comunitaria que pueden decirnos no a esta idea de ciudad o sí a esta idea de ciudad. Y es ahí donde desde la academia hemos dicho la transición energética debe ser un diseño hecho como un traje a la medida de las necesidades del país.
Y es ahí donde cada vez más nuestras voces deben reconocer la importancia de estos conceptos, pero también las visiones desde el punto de vista comunitario que permitan integrar la variable social y ambiental en los debates y garantizar que la transición energética sea sí o sí una transición energética justa y sostenible para todos. Entonces, vamos a tener algunas ideas que podrían aplicar al sector turismo. En el marco de la ley 1715, nosotros y la ley 2099, que como les decía son las leyes de energías renovables del país, se han permitido diferentes modelos en el que buscamos la materialización de un concepto que se llama la democratización de la energía. Esa democratización de la energía, ¿cómo se ve? Es básicamente la fotografía que ustedes tienen en pantalla. No es solamente tener el rol tradicional de consumidor de la energía, es decir, nosotros que estamos aquí en Bogotá, nos llega un recibo de energía y tenemos que pagar el recibo sin ningún tipo de discusión sobre el consumo, sobre la calidad de la energía o sobre la fuente de la energía. Hoy, la ley permite diferentes modelos para que podamos autogestionar nuestros recursos energéticos. Entonces, ¿qué tenemos en la foto? Una infraestructura que tiene un sistema solar. Entonces, ustedes en su edificación construyeron un sistema de paneles solares o instalaron un sistema de paneles solares, por supuesto, con el correcto diseño, con la correcta diagramación para que el panel esté en el ángulo correcto para poder captar la mayor radiación del sol. Tienen unas baterías, un sistema de conversor que permite que esa energía que se está generando en corriente alterna, ustedes la puedan utilizar y aprovechar. Y este modelo de generación permite que ustedes generen energía para su propio consumo, es decir, para su edificación, pero asimismo estén conectados a la red para que en los casos en los que tengan excedentes de energía, esa energía se inyecte a la red y ustedes puedan tener el rol también de productores o generadores de energía. Y es lo que conocemos como prosumidor. Ustedes, a partir de su infraestructura instalada, pueden tener el rol de productor y consumidor de energía. ¿Qué le implica esto a ustedes en el plano real? Por supuesto, una disminución inmediata en sus recibos de energía, es decir, ustedes van a estar produciendo gran parte de la energía que consumen, una inversión que se recupera más o menos en 3 o 4 años, y asimismo un modelo de práctica sostenible en el que ustedes tienen un esquema independiente de generación de energía que garantiza sus recursos en sus facilidades. Ejemplo, se interrumpe por el estallido de un transformador en la cuadra el servicio de energía, ustedes tienen todavía garantizada la prestación del servicio a partir de su sistema individual o su solución individual de generación. Estos modelos están buscando, por supuesto, llevarse a modelos mucho más integrados que permitan no solamente que ustedes vean una reducción en el recibo de la energía, sino también en los casos en los que ustedes tengan excedentes que son importantes para la red, tengan un ingreso o una remuneración por la producción de esa energía que ustedes están teniendo in situ. ¿Qué otros escenarios tenemos? El de las comunidades energéticas. Si ustedes tienen diversidad de contadores o medidores en estas infraestructuras, ustedes pueden pensar en modelos asociativos de comunidad energética en el que pueden acceder a todos los beneficios que están dentro de la ley 1715 y la 2099 para poder generar energía bajo esquemas comunitarios. Esto implica que ustedes tengan un modelo de prestación casi similar a un modelo de prestación de servicio público que genere beneficios directos no solamente a sus edificaciones, sino también a las zonas colindantes y a otros prestadores u operadores dentro del servicio. Todo esto está reglamentado en detalle desde la normativa colombiana. Obviamente, bienvenidos a acercarse a la universidad para que hablemos mucho más en detalle sobre estas ideas, pero sí son fuentes que permiten que ustedes vayan tomando idea de cuáles pueden ser las oportunidades en el sector turismo y cómo podemos plasmar estas iniciativas que vienen desde una relación y desde el derecho internacional que se ve muy lejano, pero que están adaptadas en nuestra política pública, en nuestro sistema normativo y que hoy permiten modelos de esta naturaleza para su efectiva gestión. Desde el componente de eficiencia,
Recuerden que en Colombia tenemos una unidad que se llama la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPME, la pueden buscar por esas siglas, UPME. La UPME, adicional a entregar, bueno, dentro de las múltiples tareas que se le tienen endilgadas, cumple una tarea muy importante y es la de acreditación de la implementación de esquemas de eficiencia energética en el país. Entonces, les voy a poner un ejemplo claro. Ustedes en su edificación van a modificar ascensores que están obsoletos, que son ineficientes energéticamente, y van a importar un ascensor que es un ascensor eficiente, que tiene unas prácticas y unos estándares de consumo de energía mucho mejores. En esos casos, ustedes pueden acceder a la unidad de planeación minera energética y solicitar la aplicación de los beneficios tributarios de la ley 1715. Esos beneficios tributarios pueden tener ventajas en materia arancelaria, ventajas en materia de declaración de renta y en depreciación acelerada de esos activos dentro de la gestión contable de sus recursos y su infraestructura. Esto permite que naturalmente ustedes tengan un ahorro significativo cuando tengan esos casos que son tan específicos, como por ejemplo, voy a importar un ascensor, eso toma un tiempo, toma un trámite de importación. Nosotros sabemos que no todo el mundo genera ascensores, ni fabrica, ni instala ascensores en el país, son un grupo limitado. Hay que hablar con su proveedor. Los proveedores hacen esa tarea de ir ante la UCME, certificar la eficiencia de los activos y traerles a ustedes un precio mucho mejor por el descuento que se genera una vez alivianamos la carga tributaria en nuestra facilidad. Entonces, quería dejarles esos dos ejemplos ahí, volver con ustedes a la conversación y abrir el micrófono para que podamos ahondar en algunas de estas ideas que tienen o que dejamos sobre la mesa y, por supuesto, aclarar cualquier duda o inquietud. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lyndon. Como lo comentó, el micrófono está abierto para que ustedes den sus preguntas. En caso de que no puedan abrir el micrófono, también tenemos el chat, los leemos. Adelante, aprovechen este espacio. Igualmente, cualquier duda, inquietud, les vamos a compartir también el correo de Lyndon para que pues puedan dejar allí sus preguntas y como pues él lo dijo, es la invitación pues a que ustedes también puedan participar en todos estos espacios. Bueno, Jamie, yo les voy a dejar aquí en el chat mi correo. Cualquier duda, inquietud, si ustedes están en estas o tienen estas iniciativas, yo veo que hay muchos, por ejemplo, veo Geotours del Guaviare, Posada Amazonía, por sus nombres entendería que están en jurisdicciones que tienen unos retos bastante importantes en materia de energía. Entonces, bienvenidos a todas las iniciativas que ustedes tengan en materia de comunidades energéticas. Es una apuesta del gobierno nacional, independiente de los colores políticos. Hoy en día, ver las iniciativas y la regulación sobre un tema tan específico es muy valioso y puede generar beneficios no solamente a ustedes como prestadores de servicios turísticos, sino también a las comunidades en las que ustedes participan. Así que, por supuesto, bienvenidos a que podamos identificar oportunidades de desarrollar esas iniciativas en sus jurisdicciones y ver también cómo desde los fondos públicos del gobierno podemos lograr financiación para estas iniciativas. Esas iniciativas no van a ser a costo de ustedes ni sacrificando sus actividades productivas, sino que por el contrario, ya existen los mecanismos de financiación. Existe, por ejemplo, el FENOGE, que es un fondo para que ustedes puedan acudir, obtener recursos desde la correcta planeación de los proyectos para su materialización. Y por supuesto están fondos específicos para economías populares como la nuestra, en la que buscamos naturalmente obtener también herramientas para la implementación de mecanismos de sostenibilidad y también mecanismos de transición energética en sus diferentes infraestructuras y facilidades. Muchas gracias, Jamie, por el espacio. Muchas gracias a todos por la conexión. Espero verlos pronto. Bueno, Geoplanet. Buenos días. Hola, buenos días con Andrés de Geotour. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, no, el tema, digamos, en el caso que nosotros somos, bueno, si bien
ahorita nos han llegado al Guaviare a través de WhatsApp y de conocidos las invitaciones a participar en economía popular, emprendimientos con unas condicionales para acceder a paneles o a sistemas de valor de 20 millones, que esos más o menos mueven unos bombillos, mueven por ahí un congelador o una nevera y son funcionables como para el tema familiar y tener independencia energética, ¿no? Sí, Pero entonces, por ejemplo, nosotros como agencia tenemos la oficina dentro del aeropuerto de San José del ok, Guaviare. Y por ejemplo, nuestro recibo oscila entre los 200 y a veces en los 500, cuando el bendito consumo es el mismo, ¿sí? sí. Entonces, nosotros hemos listo, compremos reflectores solares que valen 200.000 pesos y pues tenemos iluminación ahí en el espacio cerrado, porque nosotros estamos a la calle y pues interno dentro de los pasillos, pero hacia afuera pues es la calle. Entonces, en esos fondos o en esas convocatorias, ¿hay alguna oportunidad en el caso de nosotros que estamos en estos espacios así como más comercial, en espacios más comerciales, no somos, esos sectores no son extracto 1, pero podríamos tener, y tenemos contrato por 2 años, bueno, hasta que termine esta gobernación tenemos el contrato. Entonces, nos serviría bastante tener un team a eso, pero no sabemos si hay espacios para participar nosotros como agencia, o definitivamente hay que ser el dueño del predio, definitivamente, porque pues nosotros estamos en arriendo, pues luego nos trasladamos y nos llevamos nuestro servicio para otro lado, se paga es la mano de obra del traslado. Pero en ese ejercicio, como para decir, bueno, tenemos ya el tema solar acá, bueno, a veces se va mucho el fluido eléctrico en el pueblo, Sí. entonces, tenemos variables. ¿Quién nos puede asesorar, orientar? Yo creo que hay más colegas que como en la misma situación, que Sí. están pensando, pero dicen, no, yo que voy a meter 15, 20 millones en todo el sistema si al final esto no es mío y tampoco me dan el crédito y en fin. Yo creo que en el caso de ustedes que están en una facilidad que es el aeropuerto, en ese caso sería, digamos, mucho más eficiente pensar en un proyecto a escala en el que los recursos se direccionen directamente a al titular de la infraestructura. No sé si en este caso es la gobernación o si es Invías o si el aeropuerto tiene una concesión en particular o Aerocivil lo tiene manejando, porque pues en Colombia los aeropuertos tienen una dinámica muy interesante. Ese está a nombre de la gobernación, Esta entonces nombre de es gobernación, departamental. mucho más fácil todavía. Y pues si tienes algún contacto con el gobernador, ni siquiera tienes que ir a los fondos. A través del Sistema General de Regalías, los proyectos de transición energética están siendo proyectos priorizados. Y esos proyectos priorizados implican de que los filtros para acceder a mecanismos de soluciones solares, por ejemplo, en este caso en infraestructura pública, están siendo recursos prácticamente destinados con una contrapartida mínima por parte de la gobernación. En ese caso, y a partir de ser recursos de regalías, ustedes podrían pensar en un piloto o en un proyecto conjunto en el que se beneficien todos y en el que el aeropuerto empiece un modelo de generación, un modelo comunitario de generación, que conecte todos los locales que estén ahí y que garantice también el abastecimiento del recurso energético en la facilidad. En el caso No, no, puntual que no, tú nos decías, que tú nos dices, ay, es que me están proponiendo un negocio de 20 millones de pesos en el que yo tendría unos paneles solares para garantizar la conexión desde mi punto. Naturalmente, si tú tienes y haces la inversión de los 20 millones de pesos, pasas a ser el titular del activo, el día en el que se acabe tu contrato de arrendamiento, esa infraestructura no queda sujeta al contrato de arrendamiento. Entonces tú puedes levantar con tu equipo técnico esa facilidad que se instaló ahí y llevártela a tu nuevo punto en el que vas a tener tu agencia. No hay ningún problema en que tú lo levantes, tú vas a ser el titular del activo, tú vas a tener tus recibos en el que a tu nombre esté la infraestructura. Obviamente tendrías que gestionar de nuevo la conexión con la red, es decir, la conexión con el comercializador, porque no es solamente tener los paneles solares y conectarlo a la casa, sino también tener el respaldo del comercializador. Y pues obviamente harías el trámite interno con la empresa prestadora del servicio público y te llevas tu facilidad sin ningún problema. Si es el segundo y en el caso, oye, y en el caso que nosotros tenemos buenas relaciones con la administradora, está siendo muy propositiva, ¿hay alguna manera que podamos, bueno, si ustedes están prestando algún servicio adicional de esta capacitación para poder orientar y de pronto iniciar ese posible proyecto para presentarlo, aprovechando que ahorita están en las sesiones de presupuesto en la asamblea, para exactamente, si hay sí. necesidad de contrapartida? Si quieres me dejas un correo, yo
revisamos el caso específico, tenemos una reunión, miramos las condiciones de la infraestructura y avanzamos en la conversación de cuál sería la propuesta para poder llevar directamente a la asamblea esa iniciativa, que se dispongan los recursos y también ver cuáles son los pasos para que ustedes logren también la asignación desde regalías. ¿Listo? Y hablamos con planeación, no hay ningún problema. Ahí está el correo en el chat, me escribes. Ok, ya voy a enviar el... Ah, bueno, ya lo busco. ¿En el chat? ¿Listo? Claro que sí. Posada Amazonía, buenos días. Buenos días, soy Sonia de Posada Amazonía, Florencia Caquetá, a 25 minutos, zona rural. De momento nosotros hemos implementado los calentadores solares, ya terminamos de instalar unos 6, pues con el propósito de garantizar el agüita caliente para la gente, pero tenemos el reto ahora de los paneles solares. ¿Qué orientación nos daría como muy puntuales para el proceso a seguir? Que pues algo para tener en cuenta que usted que sabe tanto del tema nos pueda servir. La verdad, no sabemos, el recibo está llegando costosito y sabemos que es un paso sí o sí a seguir. Entonces, como que me podría decir. Bueno, una vez instalen ustedes el panel solar, pueden tener eficiencias hasta del 60%, dependiendo de la radiación solar que tengan en la zona. Lo primero es tener un buen equipo de ingeniería que les haga el diseño muy bien, les ubique la zona ideal para que esos paneles se instalen, ver si, digamos, si ustedes los van a poner en cubierta, es decir, en techos, ver si sus techos aguantan el peso de los paneles solares, porque lo que tenemos que garantizar son condiciones de seguridad. Y asimismo que les haga la gestión con el comercializador o con el operador de red para poder tener el mecanismo de respaldo. Es muy importante tener el mecanismo de respaldo porque, pues obviamente en las horas de la noche no vamos a tener generación de energía solar, sino vamos a estar conectados a la red. Entonces no vamos a tener esa situación en la que podamos solventar el problema desde la noche. Asimismo que les identifiquen una tecnología que sea muy eficiente, pero que les den unas garantías mínimas, es decir, que esos paneles solares se los garanticen no por 1 ni por 2 años, sino que les garanticen mínimo 15 años la vida útil de ese panel. Ese es es el estándar de la garantía que están dando las empresas fabricadoras de paneles solares, y eso les brinda a ustedes una tranquilidad de que si hay un punto caliente en el panel, si el panel tiene algún defecto, ustedes no pierdan la inversión, sino que la empresa sencillamente les va a decir, devuélvame ese panel, yo le mando otro. Eso es muy, muy habitual aquí en Colombia, las empresas son muy serias y no tenemos ningún tipo de dificultad. Y esos 15 años le dan a usted la tranquilidad de 15 años con un sistema solar bastante eficiente, que les reduce sus costos, les brinda todos los servicios que ustedes necesitan y también que se compensan muy rápidamente. La inversión que ustedes van a hacer puede oscilar entre 20 y 25 millones de pesos. Eso cuando ustedes entran a revisarlo en el recibo se recupera de manera acelerada. Entonces creo que es muy valioso que tengan también eso en el radar. ¿Listo? Entonces, yo creo que esos 3 elementos son muy importantes para que los tengan en cuenta. El componente de ingeniería, el componente de garantía y, por supuesto, garanticen también el mantenimiento. Es decir, si ustedes van a tener un proyecto solar, ese proyecto solar necesita unas condiciones de mantenimiento anual, por lo general, para que pueda tener la eficiencia y genere la energía que ustedes necesiten. No es solamente que lo tengan ahí, sino que también le hagan el correcto mantenimiento para que les genere al máximo energía. De lo contrario, ustedes van a tener una infraestructura conectada a su red, pero que les genere, que no les genere la cantidad necesaria para que se vea reflejado en el recibo de energía. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Qué pena, es que no encuentro el chat para que me regalen el correo donde debo escribir, porque no sé, en la aplicación no encuentro el chat para el correo, por favor. Ya te lo comparto por interno. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Jamie. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Quedo atento a sus correos. Debo salir ya porque tengo una clase en unos minutos. Entonces, espero que les haya gustado mucho el espacio y que estemos en permanente comunicación para seguir hablando de estos temas. Feliz día.
Muchas gracias, Lyndon, que estés muy bien. A todos los asociados, muchísimas gracias. Compartiremos esta grabación por el canal de YouTube de Acotur y por el Aconews. Y en breve les dejaremos un resumen por la comunidad de Acotur junto con el correo electrónico para que se puedan contactar con Lyndon. Muchísimas gracias y que tengan un muy feliz día.